Un cordial saludo a ti, fanático. Consume nuestro contenido en este tu canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Si te gustan estos contenidos que estamos realizando de la historia de nuestra lucha libre nacional, dale likes, compártelo a través de tus redes sociales. Se acerca aniversario 52 y en la tarde de hoy vamos a hacer un programa hablando de, hemos escogido unos aniversarios para hablar sobre las luchas y eso. Nos vamos a ir retro. Para comentar conmigo está el amigo Benji Torres. Benji, ¿cómo te encuentras? Todo bien en la tarde de hoy. Pues vamos a hablar, yo quisiera hablar contigo ese primer aniversario que yo fui el número 10 en el año 1983, luego de Capitol Sport Promotion dar esos 10 años de acción. eh, Hacen ese aniversario en el año 1983, un 17 de septiembre del año 1983 en el estadio Irán Bison, ante 30,000 personas. Y yo recuerdo que yo estaba, creo que en la escuela intermedia, en como 14 o 15 años, 14 años, y fui con mi primo. eh, Compramos las taquillas soy de Caguas, en la plaza de Caguas, en la Gautier Benítez, en una tienda Tom McCann. Compré las taquillas, las compramos como 2 semanas antes, porque eso era un evento que no se podía perder, porque eh, había muchas luminarias ahí. Iba a estar Ric Flair, Pedro Morales, Carlos Colón, Harley Race, los supermédicos, King Tonga, el Gran Apolo, que estaban bien pegados, el Cures Ayala, Mil Máscaras y Dos Caras estaban anunciados. Pues ese era un evento que uno no se podía perder. Y me recuerdo el día que íbamos ya llegando ahí a Plaza de las Américas. Eso parecía, había parking hasta al lado de la autopista y todo. Eso estaba lleno total, lleno total. Y yo recuerdo que no estábamos muy lejos, pero tampoco estábamos bastante cerca, pero se podía apreciar muy bien las luchas. Y la lucha estelar era por el campeonato universal, para decidir quién iba a ser campeón universal, entre una unificación entre Harley Race, que era el campeón de ese momento, y Carlos Colón. Y ya ellos habían luchado en el año 81 dos veces, en enero del 81 en el Clemente, que pasó lo de Dodge Mantel vestido de Santa Claus, y después lucharon en abril, y Harley Race causó una descalificación, y entonces pues ahí quedó eso. Entonces luego en el año empezando el 83, Carlos luchó con Ric Flair, derrotó a Ric Flair, pero tenía los pies en la cuerda, sobre la cuerda, entonces no revirtieron la decisión. Y entonces pasó que Harley Race ganó el campeonato de la NWA. Y entonces, pues, en esa fecha, pues, Harley Race fue el que disputó la unificación contra Carlos Colón. Aniversario 83, Carlos Colón contra Harley Race por los dos campeonatos para sacar el campeonato universal. Pero miren la segunda lucha estelar. André el Gigante contra Abdullah the Butcher, dos Hall of Famers. Sí. La tercera lucha estelar por el campeonato de Norteamérica, Pedro Morales contra Nature Boy Ric Flair, dos Hall of Famers. Si te pones a buscar, ahí estuvo el Iron Sheik, una tremenda cartelera en el estadio Irán Bithorn. Eh, Aniversario 83. 9 años tenía yo para ese tiempo. Aunque fue el aniversario número 10 de la empresa, fue el primer evento que se Ujú. hizo como aniversario. Ellos empezaron entonces los aniversarios a compararse con las carteleras grandes. Eso fue también los años de comienzo de los WrestleMania, de los Starrcade. El 83-84 marcaron esa era en las carteleras grandes. Después vinieron los Wrestle Kingdom y por ahí seguimos. Y todavía 42 años después, aniversario sigue siendo la cartelera número uno de la lucha libre de Puerto Rico. Sí, y como estabas diciendo eso de esos Stark y esas cosas, luego de eso, ¿verdad? 2 o 3 meses después, en noviembre, fue que se dio en circuito cerrado la cartelera aquí, y se presentó la lucha de Carlos Colón y Abdullah en Stargate, y de Harley Race y Y Ric Ric Flair Flair, esa por el campeonato mundial, donde en una jaula, exacto. sí, Flair for the Gold, Flair for the Gold, sí, donde Ric Flair ganó por segunda vez el campeonato es correcto. mundial contra Harley Race. Mira, yo recuerdo la primera lucha de ese evento lo fue José Miguel Pérez, Ujú, luchó con Barrabás, exacto. una luchita amena y eso, ganó don José Miguel Pérez. Eh, Recuerdo un luchador que estuvo en los principios de Capitol Sport Promotion, que era pareja de Carlos Colón, Gino Caruso. Gino Caruso. Gino Caruso luchó con uno de los asesinos, y esa lucha se acabó rápido, ganaron como en
21 segundos, algo así le ganó Gino Caruso. Entonces lucharon 1000 máscaras y 2 caras contra los Infernos. No sé si eran los Infernos originales, creo que por lo menos creo que Gypsy Joe, que de los primeros estaba. El otro, no sé, porque creo que ya el que estuvo aquí, que era Frank Martínez, ya se había retirado. Entonces estuvo Pierre Martel, que Pierre Martel fue odiado y bien querido también por la afición. Luchó con Don Kent, se ganó a Don Kent. El fabuloso canguro. Sí, estaban bien pegados para esa época los supermédicos. Los supermédicos lucharon contra Cheese Thundercloud y Chewy. Y pues era mucha pareja para los indios. Eran los campeones de Norteamérica para ese momento. Rudos, en aquel momento. Sí. Entonces también estaba el Gran Apolo, luchó contra Kendo Nagasaki, una lucha que se fue al tiempo límite de 20 minutos. King Tonga defendió el campeonato de Puerto Rico contra Dory Funk y se lo ganó. Entonces, esa de Hércules Ayala se supone que iba a luchar contra Dodge Mantel. Y entonces Dodge Mantel no vino y fue que vino el Iron Sheik. Y aquí pudimos ver al Iron Sheik antes de convertirse en campeón mundial de la WWF. Increíble. Meses después fue que tuvo la lucha con Hogan allá en la cartelera allá en Madison Square Garden. Sí, entonces también estaba también Bob Sweetan. Sí. Bob Sweetan le hizo una rompecuello al Gamacín, como en 5 minutos se lo ganó. Ese era un rudo que iba subiendo, que después tuvo una excelente rivalidad con Pedro Morales. Sí. Entonces, la lucha de Pedro Morales y Ric Flair por el campeonato de Norteamérica, que esa lucha, Ric Flair y Pedro Morales solamente han luchado 2 veces y ambas ocasiones han sido en Puerto Rico. Nos hubiese gustado ver esa lucha, pero no hay mucho video ni fotos, hay bien pocas fotos sobre esa lucha. Sí. Pero hubiera sido una delicia ver esa lucha. Sí, mano. Y te tengo que decir que la semana después, siguiente, y las 2 o 3 semanas siguientes del aniversario, esas luchas, el que hubiese tenido un videocassette, las dieron todas. Todas las luchas las dieron en televisión. Sí, exacto. Increíble. André el Gigante, como dijiste, contra Abdullah de Butcher. André el Gigante fue un luchador que hizo clic con la fanaticada. La fanaticada le gustaba mucho ver cuando André venía. Y era el luchador más popular en aquel momento. Era el luchador que más la gente seguía, inclusive hasta el más caro en algún momento. WWE pagaba cientos de miles de dólares por tener a André el Gigante. Y él, aunque su prime como compañera WWE, en aquel momento WWF, él luchaba en todas las compañías, pero era un luchador bastante caro en aquel momento y Capitol siempre se daba el lujo de traerlo a los eventos grandes. Vimos también la última lucha de aquí en Puerto Rico de Gorilla Monsoon, quien se retiró contra Tamba. El elefante, el hombre elefante. Sí. Mucha gente pensaba que Tampa era africano y Tamba era mexicano. Mexicano. Sí. Entonces, fíjate, y de ese aniversario, solamente por las redes, solamente hay 2 luchas. Esa es una, la de Tamba y Gorilla Monsoon, y la de Abdullah y Andrés Gigante. Sí, no he visto nada más por ahí. No. Hubo también otro encuentro. El Invader of Baker. Sí, el Invader of Baker. Exacto, sí, el Invader que regresó de esa lucha de venganza de lo que le había hecho para el mes de abril del 83 Ox Baker, que lo habían enviado al hospital. Vino en busca de venganza. Recuerdo que el Invader le propina el golpe al corazón, al puño al corazón a Ox Baker y gana la lucha. Y recuerdo también que también hay unas fotos por ahí donde 4 luchadores cargan a Ox Baker para el camerino, que estaba Rabá, están los Infernos. Recuerda ese momento, sí. Sí. Memorable. Y algo curioso también es el tipo de fanático que había en esa época. Yo recuerdo que nosotros nos sentamos al lado de un señor mayor y ese señor estaba en la lucha de Carlos y... Es verdad que la lucha de Carlos y Harley Race fue una lucha con muchos falsos finales. Y Carlos era un luchador que sabía el timing ese cuando ya estaban 2, 3. Hubo muchos conteos que uno decía, diache, Harley Race se lo va a ganar. Y al señor, cada vez que a Carlos le contaban 2 que iban a contar 3, que Carlos se salía, ese señor se ponía más pequeño en ese asiento. Y yo lo veía, y yo, este señor le va a dar un infarto.
Sí, y una costumbre de los 80, tú mirabas al público, yo creo que el 90% de los fanáticos estaban vestidos de blanco. Era una tradición, una tradición. Sí, sí. Este, empezaron con el pie derecho, esas carteleras de Sí, incluso aniversario, tú miras las estrellas que ven ahí, eso fue muchachos. una cartelera de ensueño en cualquier lugar, eso no hay que envidiarle nada no tiene que envidiarle nada a cualquier otra empresa, incluso a WWF y la NWA en ese entonces, hasta el punto que estuvieron en esa lucha, hubo 11 WWE Hall of Famers. Y estamos hablando que las dos carteleras celebradas por WWE y NWA en meses posteriores, las dos carteleras grandes, los WrestleMania y los Stargate, ninguno de ellos metió más gente que ese aniversario. Eso es así. Ninguno de los dos. El Sí. aniversario se fue con 30 y pico mil personas, mientras que WrestleMania y Stargate, 20 y pico y 10 y pico. Ujú. El evento más exitoso, por lo menos en el hemisferio acá occidental, fue aniversario ese año. Sí, sí. Tenemos Hall of Famers ahí en ese evento como Carlos Colón, Harley Race, Pedro Morales, Sí. eh, Ric Flair, Ric el Iron Flair, Sheik, Abdullah, el Iron Abdullah, Sheik, Andro el Gigante, Mil Mil Máscaras, Máscaras, Dory Funk Dory Jr., Funk Jr. Gorilla Monsoon Ujú. y Johnny Y Rods. Johnny Ross. 11 Hall of Famers. Johnny Ross, los que no sepan, era el supermédico número 2, es Supermédico, actualmente miembro del Salón de la Fama de la WWE. correcto, es correcto. Pues te digo, yo realmente, para mí, ese ha sido el mejor aniversario. No, Sí, ah, porque fue el punto de enlace de los demás. Ya ese primero tenías que ir mejorando sí, los siguientes. Y de verdad que cuando tú miras la lista de luchadores que había ahí, era una cartelera de ensueño. Cualquier compañía hubiera dado lo que sea por tener esa cartelera. Incluso cuando tú miras las otras carteleras, los Starrcade, los Great American Bash, los WrestleMania, los Super Clash de la AWA, era bien difícil igualar las estrellas que traía los aniversarios de Capitol en aquel momento. sí. Y los que vivimos esa época, pues tuvimos un gran momento que pudimos apreciar a todos esos luchadores en su prime. Harley Race, Harley Race eh, tuvo como 10 o 12 luchas aquí en Puerto Rico Sí, entre sí, el sí, 83 y 84. sí. Estaba, el igual que Ric Flair venía, el mismo ya Dory Funk estaba un poco más ya maduro, pero daba sus buenas luchas, estaba todavía en forma. Incluso después de eso fue campeón Sí, universal. sí, Sí, exactamente. Abdullah de Butcher, Andrés Gigante, Mil Máscaras, que eran luchadores que los que estaban empezando, ¿verdad? Que estaban subiendo, como el Gran Apolo, King Tonga, eran pues luchadores que la gente quería ver, sí. igual que el Invader siempre ha sido un pilar. Eh, ese aniversario trajo muchas cosas buenas para la lucha libre en Puerto Rico, ya que luego de eso la WWF trató de venir, No este, pudieron en aquel no momento. No pudieron pudieron, con no pudieron, exacto. no pudieron. eh, y empezaron a venir, ¿verdad? Luchadores, después en el aniversario 84, 85, nosotros llegamos a ver aquí hasta los Road Warriors, Ujú. vinieron en 2 aniversarios. Eh, fue se abrió esa puerta para que estrellas consolidadas ya en su prime vinieran aquí a exponer su talento. El empuje de esas carteras era tan grande que WWF trajo una cartera a Puerto Rico con Hulk Hogan y con Randy Macho Man Savage y fue un fracaso. O sea, fue un fracaso porque esa misma noche Capitol tenía una cartelera, si más no recuerdo, en el Estadio Juan Ramón Luriel, en un lugar bastante cerca y de verdad que fue un fracaso. Con esas estrellas que estamos mencionando. Así era el empuje de Capitol y esto se los digo, Capitol siempre ha tenido éxito en los 80, pero le debemos esto más al comienzo de lo que fue aniversario. Sí, sí. Bueno, Benji, pues aquí acabamos este resumen de ese aniversario 83. Luego haremos más contenido con algunos aniversarios que hemos escogido por la, por las cosas peculiares que sucedieron allí y cómo fue que se promovieron y eso. Gracias por estar conmigo aquí. Seguro que sí, como Sí, siempre, así estamos. fanaticada de lucha libre, ya ustedes vieron. Estamos hablando de los resúmenes de aniversario, que el aniversario 52 está cerca, y hoy estuvimos hablando del aniversario 1983, el primer aniversario hecho para el público, pero realmente es el aniversario número 10, el 10º, porque la Capital Sport Promotion comenzó en el año 1973 y en el año 1983 presentaron ese aniversario. Eh,
suscríbase a este su canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, para que comparta todo este contenido histórico audiovisual a través de las redes sociales. También estamos en Facebook, el Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, y en Instagram como Historia de la Lucha Libre _PR. De su amigo Javier, Benji Torres, tenemos a Joshua y a Dir en las cámaras, y en los controles a John Rivera, el Pulpo, que les decimos hasta un próximo contenido.